Bueno, yo voy a hablar acerca de hemorragia digestiva alta. Primero vamos a comenzar con el sangrado digestivo alto variceal. Dentro de las generalidades tenemos que la hemorragia digestiva alta es la que está situada, es un sangrado situado por encima del ángulo de Treitz, que es el que está definido por el ligamento de Treitz, es decir, desde el pilar diafragmático derecho hasta el ángulo duodeno-yeyunal, como podemos ver en la imagen. Las varices son una de las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta, dentro del 15 al 30% de los casos, y es una de las complicaciones más comunes en pacientes con cirrosis hepática. Dentro de la etiopatogenia tenemos que en la cirrosis hepática va a haber una desestructuración del parénquima hepático y esto va a crear una resistencia al flujo portal, en donde va a haber un aumento de la presión portal. Además va a haber una insuficiente liberación de óxido nítrico, que sabemos que es un potente vasodilatador intrahepático. Y también va a haber un aumento de vasoconstrictores en la circulación intrahepática, lo que va a conllevar a la formación de colaterales portosistémicas, que vamos a verlas más acá adelante. Entonces, cuando existe un aumento de la presión portal, el gradiente de presión venosa hepática se va a situar entre 10 a 12, y también va a haber una dilatación de los vasos preexistentes y además va a haber la angiogénesis o la formación de las colaterales portosistémicas que había mencionado antes. Esto va a conllevar a la formación de varices. Cuando existe aumentos repetidos de la presión portal, es decir, cuando va a haber una dilatación de las varices, y estos aumentos repetidos de la presión van a hacer que el gradiente de presión venosa hepática aumente a mayor a 12 milímetros de mercurio, y lo que va a causar es una rotura de las varices y por consiguiente una hemorragia digestiva alta. Las manifestaciones clínicas principalmente van a estar dadas ante un episodio agudo, ya que normalmente suelen ser asintomáticas. Entonces vamos a encontrar ahí una hematemesis, el vómito con sangre, que nos va a indicar una hemorragia activa. También se pueden presentar melenas, hematoquesia y también descompensación hemodinámica de acuerdo a la pérdida de sangre que haya tenido el paciente. Puede haber una taquicardia, pulso débil, hipotensión, también alteración del estado de conciencia, y también manifestaciones cutáneas como es la frialdad, sudoración y el llenado capilar lento. Ya. El gold estándar diagnóstico es la endoscopía digestiva alta, en donde vamos a encontrar un abultamiento o prominencia hacia la luz. Van a ser de forma longitudinal y en forma de cordón tortuoso y ligeramente azuladas, como se puede ver aquí en la imagen. La endoscopía digestiva alta nos va a ayudar a clasificar las varices. Primero las varices esofágicas por su tamaño, en pequeñas cuando son menores a 5 milímetros y grandes cuando son mayores a 5 milímetros. Otro tipo de clasificación es el grado 1, 2 y 3. El grado 1 van a ser las varices pequeñas, no tortuosas, y estas van a desaparecer con la insuflación. El grado 2, estas no desaparecen con la insuflación, pero ocupan menos de un tercio de la luz esofágica. El grado 3 no desaparecen con insuflación, pero ocupan más de un tercio de la luz esofágica. También tenemos las varices esófago-gástricas y las varices gástricas aisladas. Las varices esófago-gástricas se clasifican en VEG 1 y VEG 2. La VEG 1, esta se va a extender hacia la curvatura menor. Vamos a ver si aquí está. Aquí. Hacia la curvatura menor y son la continuación de las varices esofágicas. Las VEG 2 se extienden hacia el techo gástrico. Y también tenemos las varices gástricas aisladas, la VGA1 y la VGA2. La VGA1 son varices gástricas aisladas en el techo gástrico, y también hay la VGA2 que pueden estar localizadas en el antro, en el cuerpo antro, píloro o duodeno. Y las varices esófago-gástricas se van a ver más o menos así en la endoscopía digestiva alta, y las varices gástricas aisladas de esta manera. Para el tratamiento de varices esofágicas y varices esófago-gástricas, primero voy a presentar un algoritmo. Cuando se diagnostica cirrosis hepática, se realiza una endoscopía digestiva alta. Cuando en esta muestra que no hay varices, se realiza una endoscopía de control cada 2 a 3 años o en caso de que exista una descompensación.
En varices de grado 1 y sin marcas rojas, se realiza una endoscopía de control cada 1 a 2 años o en caso de descompensación. Y en caso de varices de grado 1 con marcas rojas o varices de grado 2 o 3, ya voy a indicar más detalladamente el tratamiento, pero se utiliza beta bloqueantes no selectivo o la banda endoscópica. El tamaño de las varices y las marcas rojas van a hacer que exista una mayor predisposición a que se dé una rotura de las varices. Bueno, dentro del tratamiento primero tenemos la profilaxis inicial, que es lo que hablaba ahora mismo, en donde los beta bloqueantes no selectivos tenemos el propanolol. Se da en una dosis inicial de 40 miligramos al día en 2 tomas hasta alcanzar las dosis, y se va aumentando progresivamente hasta alcanzar una dosis máxima de 320 miligramos al día. También está el nadolol, en donde se da una dosis inicial de 20 miligramos una vez al día hasta alcanzar una dosis máxima de 240 miligramos al día, y este tratamiento se mantiene indefinidamente. En caso de que exista unas varices con alto riesgo de sangrado, existe intolerancia al tratamiento farmacológico o alguna contraindicación o falta de respuesta, se realiza esta ligadura endoscópica, que es la colocación de bandas elásticas sobre una variz que provocan la isquemia, necrosis y cicatrización de la misma, como se puede ver aquí en la imagen y aquí también en una imagen endoscópica. El tratamiento de un episodio agudo primero se inicia con la corrección de la hipovolemia. Para esto se coloca un catéter para medir la presión venosa central y una cánula de grueso calibre en caso de que se requiera realizar la transfusión de un concentrado de glóbulos rojos. Esta transfusión va a estar indicada en caso de que exista un hematocrito inferior al 25% o una hemoglobina inferior a 8 gramos sobre decilitros. Además, se recomienda la perfusión simultánea de expansores plasmáticos para mantener una presión arterial sistólica superior a 90 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca inferior a 100 latidos por minuto. También se previene complicaciones muy comunes en estos casos, la neumonía por broncoaspiración. Cuando se trata de un paciente comatoso, se realiza una intubación orotraqueal y se aspira el contenido gástrico mediante la colocación de una sonda nasogástrica. En caso de encefalopatía hepática, se administra profilácticamente lactulosa o lactilol por la sonda nasogástrica y el empleo de enemas de limpieza. Para prevenir infecciones graves se utiliza un tratamiento de profilaxis con quinolonas por vía oral o antibióticos de amplio espectro, por ejemplo como los macrólidos, por vía intravenosa durante un mínimo de 5 a 7 días. Y para prevenir la alteración de la función renal, la reposición de líquidos y electrolitos. Para conseguir la hemostasia de la variz sangrante se utiliza un tratamiento farmacológico como es la vasopresina aislada o asociada a nitroglicerina, también somatostatina o terlipresina. Sin embargo, es mayormente recomendado, ya que estos episodios son son agudos y tienen muchas complicaciones hemodinámicas, se realiza una ligadura endoscópica o una escleroterapia. La ligadura endoscópica ya les había indicado anteriormente, y la escleroterapia es cuando se inyecta un agente esclerosante para conseguir la hemostasia, y lo vamos a ver más adelante. El tratamiento de prevención de recidiva se realiza con un tratamiento farmacológico, como lo había mencionado antes, beta bloqueantes como propanolol y nadolol, o beta bloqueantes más nitratos. El más utilizado es el 5-mononitrato de isosorbida, que se da en una dosis inicial de 20 miligramos al acostarse y después de varios días se aumenta a 20 miligramos para mantener 40 miligramos al día. También el tratamiento endoscópico, como la escleroterapia o la ligadura endoscópica, aunque el tratamiento de elección es el tratamiento combinado de ligadura endoscópica más el tratamiento farmacológico. También había leído un poco de otros tipos de tratamientos, como es el tratamiento quirúrgico, en donde se hace una anastomosis portocava o la derivación portosistémica percutánea intrahepática, o TIPS por sus siglas, pero estos tratamientos en realidad no son muy recomendados en varices esofágicas o esófago-gástricas, ya que puede causar una encefalopatía hepática.
El tratamiento de varices gástricas es muy similar al tratamiento de varices esofágicas o esófago-gástricas. Tiene una profilaxis inicial con beta bloqueantes como el propanolol y nadolol. Y ante un episodio agudo se da el tratamiento farmacológico, aunque aquí también es mucho más recomendado el tratamiento endoscópico con adhesivos tisulares, la escleroterapia que les había mencionado anteriormente. Aquí se está realizando la inyección del agente esclerosante. Y para las recidivas, aquí sí es mucho más recomendada la derivación portosistémica percutánea intrahepática, que consiste en unir, crear una anastomosis entre la vena suprahepática y la vena porta a través de una prótesis metálica. Sin embargo, en este caso, digamos, por las complicaciones, las recidivas que son mucho más comunes en las varices gástricas, pero en las esófago-gástricas y esofágicas no es muy recomendado. Y eso es todo. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hacer solo un pequeño resumen de lo que su compañero dijo, que estaba muy bien expuesto. ¿Por qué se forman las varices esofagogástricas? Básicamente por aumento de la presión portal. Sobre todo, y el 90% va a ser en el paciente cirrótico. ¿Sí? Hay que considerar que el sangrado varicial, como ya lo explicaron, es un sangrado abrupto, un sangrado que pone en peligro la vida del paciente, ¿no? Porque es un sangrado masivo que muchas de las veces no da tiempo a actuar. Más aún si el sangrado los pacientes lo presentan en sus hogares, en sus casas, a veces no da tiempo de llegar al hospital, por eso tiene alta mortalidad en los pacientes cirróticos, ¿no? Las formas de presentación: hematemesis, melena, ¿sí? Hematoquesia, cuando hay un abundante sangrado, viaja rápido por todo el tubo digestivo. Y como es un sangrado abundante y masivo, puede poner en peligro la vida del paciente, ¿no? Hay factores asociados para que se presenten una nueva hemorragia después del evento agudo. Sí. Por ejemplo, edad mayor de 60 años, cirrosis hepática alcohólica, sobre todo aquellos pacientes que no están en abstinencia, sangrado severo inicialmente, cuando la hemoglobina cae menor a 8 gramos o decilitro, producto de la cirrosis hepática y asimismo complicaciones como la trombocitopenia, la encefalopatía, la ascitis, sangre visto o hemorragia visto en el momento de la endoscopía, sangrado de varices gástricas, varices de gran tamaño que son difíciles de controlar y que pueden volver a sangrar, o lo que mencionaba su compañera, signos rojos o coágulo adherido a las varices. Asimismo, una hipertensión de la vena porta alta y la insuficiencia renal. Muy importante en todo sangrado digestivo, las medidas iniciales. ¿Cómo vamos a tratar a nuestro paciente cuando llegue a la emergencia o esté hospitalizado, ¿no? En primer lugar, hay que evaluar el estado hemodinámico. ¿Cómo lo hacemos eso? Con la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y evaluar los signos cutáneos de hipoperfusión, como por ejemplo la palidez y la sudoración fría. ¿Sí? Asimismo, en pacientes que tienen encefalopatía hepática grado 3, 4, en aquellos que están desorientados o están en coma, es muy importante realizar una intubación endotraqueal antes de realizar la endoscopía. ¿Por qué? Porque ese sangrado masivo puede llevar a que grandes cantidades de sangre pasen a los pulmones y ya impidan el intercambio gaseoso, ¿no? Se presenta una insuficiencia respiratoria. La oposición del cúbito lateral también nos ayuda. En un principio, aquel paciente que llega hemodinámicamente inestable, que tenga shock hipovolémico, tenemos que colocar en un inicio 2 vías periféricas cortas y gruesas. Pedir un laboratorio como grupo, factor, compatibilidad, hematocrito, plaquetas, tiempo de protrombina, urea, creatinina, todo esto para evaluar en un principio. ¿Para qué? Para ver si el paciente no está chocado.
también nos sirve para valorar qué tipo de sangre tiene el paciente previo a la transfusión de concentrados o de paquetes globulares, ¿no? Y saber cuál es el estado de la hemoglobina, ¿no? Asimismo, en pacientes con sangrado masivo y descompensados con shock hipovolémico puede existir anuria. Por eso es importante medir la diuresis, por eso colocamos una sonda vesical. También muy importante aplicar oxígeno y transfundir paquetes globulares durante el episodio agudo. Esa es la manera como vamos a actuar en un principio, ¿sí? Ahora, hablemos un poco de la clasificación de las varices esofágicas de cuál tamaño. Como le dijo su compañera, grado 1, varices pequeñas, no tortuosas, que se aplanan a la insuflación máxima con el equipo de endoscopía, ¿no? Grado 2, varices esofágicas tortuosas, pero que cubren al menos el 50% del radio del esófago distal. Y las varices esofágicas grandes, tortuosas, que cubren más del 50% del radio del esófago distal. Ojo, las varices esofágicas aparecen desde el esófago distal hacia el esófago medio, ¿sí? Es decir, desde la unión esófago-gástrica hacia arriba. Otras clasificaciones, como la clasificación japonesa, la cual divide en F1 las varices pequeñas, F2 varices medianas que ocupan menos de un tercio de la luz y son ligeramente tortuosas, y F3 varices grandes que ocupan más de un tercio de la luz, son tortuosas y pueden coalescer unas con otras. Ahora, también hay una clasificación de las varices gástricas de acuerdo a Sarin, ¿sí? Como ya dijo su compañera, se clasifica en varices gastroesofágicas y varices gástricas aisladas. Las tipo 1 presentan una continuación de las varices esofágicas y se extienden de 2 a 5 centímetros por debajo de la unión esófago-gástrica sobre la curvatura menor, ¿sí? En cambio, las varices de grado 2 van más allá de la unión esófago-gástrica y van por el fondo gástrico. Tenemos las varices gástricas aisladas, las cuales son tipo 1 y 2. En la 1 se localizan en el fundus gástrico cerca del cardio por algunos centímetros, y las varices tipo 2 son varices ectópicas presentes en el estómago y algunos en el duodeno, ¿no? Bueno, esta es una maniobra de retroversión que se hace en la endoscopía, y como podemos observar, así podemos evidenciar las varices gástricas, ¿sí? Aquí inclusive hay una variz que ha sangrado y se ha ligado. Muy bien. Entonces, en diagnóstico, como ya lo mencionamos, endoscopía digestiva alta. Podemos ver las varices con sangrado activo, con signos recientes o presencia de sangre fresca en la cavidad. ¿Qué vemos aquí en la fotografía? Una rotura de una varice en el tercio distal. Como podemos ver, es un sangrado masivo, abundante, muy complejo de tratar. Imagínense, parece un chorro de sangre, ¿no? Hablemos del tratamiento farmacológico y endoscópico. Como lo mencionó su compañera, se puede dividir en farmacológico y endoscópico. Farmacológico se puede utilizar la terlipresina, el octiotride. El endoscópico, la ligadura con bandas elásticas, como vemos en la foto. Esclerosis inoquilato o el balón de Senstanchen que se puede utilizar, ¿no? Hablemos del tratamiento farmacológico. Aquí incluye lo que es la vasopresina, la somatostatina y sus análogos de esta última, ¿no? Entre ellos tenemos la terlipresina y el octiotride respectivamente. La vasopresina actúa como contrae directamente las arteriolas mesentéricas y disminuye la entrada venosa portal. De esa manera va a actuar la vasopresina. En cambio, las somatostatina y sus análogos tienen una vida media corta y desaparecen a los pocos minutos de la infusión con el bolo. Y por lo general va a actuar a nivel del flujo venoso portal, de la presión portal, del flujo de ácidos y de las presiones intravariciales, disminuyendo la presión de las mismas en segundos, ¿no? Hablemos del tratamiento endoscópico. Uno, como ya habíamos mencionado, ligaduras con bandas elásticas, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en la estrangulación del canal varicoso por una banda elástica que lleva a trombosis y ulceración superficial, que cicatriza por lo general en de 14 a 21 días. Ojo, la ligadura de las varices esofágicas o gástricas no se realiza solo cuando hay sangrado digestivo. También se puede realizar como profilaxis del sangrado. ¿En qué circunstancias? Varices gástricas grado 3
o F3 de la clasificación japonesa, se debe ligar para evitar sangrado. ¿Sí? Eso hay que mencionar. No solo se liga cuando ya aparece el sangrado, el episodio de sangrado agudo, también se lo realiza como una profilaxis. ¿Sí? De esclerosis podemos utilizar algunos fármacos, ¿no? Que se puede inyectar, como por ejemplo la enterolamida, al 5% se puede utilizar, el cianoacrilato, que también son polímeros líquidos que cambian su forma a polímeros fuertes con exposición a la humedad. Básicamente es como un pegamento que se pone en la superficie de la varice, ¿no? Básicamente este cianoacrilato no se lo aplica en todos los hospitales, solo en hospitales de gran nivel que tengan estos equipos, ¿no? Existe la terapia mecánica, ¿sí? Como el balón de stacking, ¿no? Que es un balón esofágico que soporta presiones entre 60 a 80 cc de aire y el cual también posee un balón gástrico, ¿no? Y realiza hemostasia a corto plazo en pacientes debido a que presiona las varices y puede estabilizar al paciente. Ojo, esto como puente hasta realizar algún tipo de tratamiento definitivo, ¿no? También existen estén esofágicos que se pueden utilizar, sobre todo en el tratamiento varicial refractario agudo, ¿no? Y la terapia radiológica intervencionista que ya habíamos hablado, las derivaciones portosistémicas intrahepática transyugular, perdón, que consiste básicamente en un túnel a través del hígado para conectar la vena porta hasta las venas hepáticas, ¿sí? Por lo general se utiliza un stent y es colocado en ese túnel para mantener el paso abierto de la sangre, ¿no? Se recomienda esta técnica de las derivaciones o TIPS en pacientes en espera de un trasplante hepático o como un procedimiento de rescate cuando otros tratamientos han fallado, ¿no? Contraindicaciones para esta intervención incluyen la insuficiencia cardíaca, la enfermedad hepática poliquística, la hipertensión pulmonar grave, la infección sistémica no controlada, la sepsis y las regurgitaciones cuspídeas graves, ¿no? El tratamiento quirúrgico. Las operaciones de derivación se suelen clasificar de manera no selectiva, selectiva y parcial. ¿Sí? No selectiva, aquellos que descomprimen todo el árbol portal y desvían el flujo del sistema portal como una derivación porto-cava. Selectivo, aquellos que compartimentan el árbol portal en un sistema venoso o varicoso descomprimido, mientras mantienen la perfusión sinusoidal a través de un compartimento hipertensivo superior mesentérico portal, ¿no? O como una derivación esplenorenal. Y parcial, los que descomprimen de forma incompleta todo el árbol portal y por lo tanto también mantienen cierta perfusión hepática. Muy bien. Continuamos con el sangrado digestivo no varicial ahora. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas tal vez del sangrado varicial? Muy importante tener en cuenta es la estabilización o valorar la situación hemodinámica del paciente. Eso van a ser primerito en los pacientes, ¿no? A continuación, Anderson nos va a responder algo de eso. Ya. Bueno, vamos a continuar con el sangrado digestivo alto no varicial. Pues bueno, por definición, esta es la pérdida del flujo sanguíneo que va a ser provocado por alguna lesión que se encuentre localizada ya sea en el esófago, en el estómago o en el duodeno. Respecto a la epidemiología, pues obviamente va a variar su incidencia de acuerdo al lugar en el que, o al área en que se analice. Sin embargo, de promedio podríamos decir que entre 48 y 160 casos se presentan por cada 100.000 habitantes por año, y que el patrón epidemiológico se encuentra muy relacionado con el factor edad, debido tanto a los cambios propios del envejecimiento, así como también porque en estos pacientes va a haber una mayor cantidad de comorbilidades, y por el hecho de que consuman fármacos que alteren pues, la mucosa gástrica, que principalmente serían el ácido acetil salicílico y pues también los AINES, que pues afectan a la mucosa. Respecto a lo que vendría siendo la etiología, bueno, la principal causa viene siendo la úlcera péptica gástrica duodenal, que le provoca una frecuencia del 50%. Luego existen lesiones agudas a nivel gástrico, que básicamente son las erosiones, de un 25 a un 30%, seguido por el desgarro de Meyery-Weiss, de un 8%, el estómago en sandía de
a 5%, los carcinomas de 1 a 5%, angiomas de 1 a 2%, la lesión de Diela-Fowey, que va del 1 al 2%, y luego tenemos la hemofilia y la fístula aortoentérica, que es menos del 1%, y entre otras cosas que pueden ir de 6 al 10%. Respecto a la presentación clínica, bueno, como ya mencionaron anteriormente, se va a presentar en forma de hematemesis, que pues, es la presencia de ya sea sangre fresca, coágulos de sangre, o también de restos hemáticos oscuros que se conocen como los pozos de café en el vómito, también por las deposiciones melénicas, que básicamente son expulsiones de heces que son blandas y que son de carácter oscuro, brillante, y que son muy malolientes, y pues básicamente que necesitan una extravasación de 60 a 100 mililitros de sangre para presentarse. Y también la hematoquesia, que pues básicamente es la exteriorización del sangrado a través del ano como sangre fresca o como sangre oscura en las heces. Aquí también es importante aclarar que no siempre el color de las heces nos va a indicar el origen de la hemorragia. Esto podemos evidenciarlo ya que, por ejemplo, pueden existir deposiciones melénicas que sean procedentes del intestino delgado, así como también pueden ser procedentes del colon derecho, o igual con la hematoquesia, que puede pasar lo mismo. Bueno, en el anterior caso principalmente cuando hay tránsito lento, y de la hematoquesia que también se puede presentar, por ejemplo, cuando hay una hemorragia digestiva que es bastante masiva, de más de 100 mililitros de sangre extravasada, o también cuando hay una hemicolectomía derecha, que aquí, por ejemplo, el tránsito es más rápido. Entonces, pues el color de las heces no siempre es un factor que es bastante fiable para determinar el origen de la hemorragia. También otros signos, como ya mencionaron anteriormente, bueno, que es un poco más variable, depende obviamente del nivel de extravasación de sangre, son los signos de hipovolemia y de anemia aguda poshemorrágica, que básicamente son la palidez, la taquicardia, la hipotensión y el sudor. Tampoco es excepcional que en pacientes que sufran de hemorragia digestiva alta se presenten signos como síncope, angor y disnea, y básicamente estas modificaciones están indicando que no hay una buena oxigenación a nivel cerebral, a nivel cardíaco, o también que hay una insuficiencia respiratoria. Pues obviamente estos ya son signos de gravedad. Aquí también es importante mencionar que, por ejemplo, el consumo de AINES, como puede ser en el caso de los pacientes añosos, puede, por ejemplo, ocultar un poco la hemorragia, o sea, puede también aumentar la probabilidad de que exista una hemorragia digestiva alta que no se exteriorice, es decir, por ejemplo, que no se presente la hematoquesia. Bueno, respecto a la evaluación y el manejo, es importante tener en cuenta que tanto la historia clínica como el examen físico deben ser minuciosos para poder cumplir con los 3 parámetros básicos del manejo de la hemorragia, que serían confirmar la presencia de la hemorragia, evaluar la magnitud de la misma y comprobar si es persistente o es activa. Pero es importante tener en cuenta que básicamente lo que manda las acciones del médico pues es el estado hemodinámico que presenta el paciente, o sea, la situación clínica general del paciente. Por ende, las medidas de reanimación siempre van a estar por encima de los puntos anteriores, porque puede que el paciente que tenga hemorragia digestiva alta se encuentre en condiciones de que nosotros podamos realizar la historia clínica y la exploración física adecuada. Sin embargo, si tiene pues, un estado hemodinámico de una hemorragia masiva que le lleve un choque hipovolémico, pues obviamente no vamos a poder recopilar la información, al menos directamente del paciente. Se puede hacer de algún familiar o de la persona con la que exista, a la casa de salud, bueno, al hospital o al lugar al que exista, pero la primera medida que deberíamos tomar en este tipo de pacientes pues es la reanimación para poder tratar de estabilizar hemodinámicamente al paciente y de que la sangre que fluye hacia los órganos vitales pues se encuentre normal. Bueno, entonces como el primer paso está confirmar la presencia de la hemorragia. Generalmente hay que tener claro que si existe la presencia de hematemesis recurrentes, de melenas recientes y que sean abundantes, y también de ligeros pérdidas de la conciencia, pues en ese caso el diagnóstico está claro, pero van a existir situaciones en las que podemos dudar del diagnóstico, como por ejemplo que el mismo paciente refiera que tenga deposiciones melénicas sin que un médico le haya sugerido esto antes. Entonces esto puede llegar a hacer que nosotros dudemos de la hemorragia, y en este caso, mediante tanto la exploración física y la historia clínica, es que hay que tratar de descartar las falsas deposiciones melénicas por ingesta de alguna sustancia, como pueden ser alimentos como la morcilla, o como pueden ser calamares en su tinta, o a su vez consumo pues, de lo que son los fármacos, como sales de hierro, como
el bismutol y, bueno, entre otros fármacos. También para confirmar la presencia de hemorragia, si seguimos teniendo dudas antes de referir al paciente a endoscopía, pues hay ciertas medidas que se puede tomar, que son la búsqueda de sangre en el aspirado nasogástrico. Bueno, aquí también es importante tomar en cuenta que como se lo hace con la sonda nasogástrica, que bueno, yo voy a hablar un poco más adelante. Esto es un poco controversial porque no siempre los hallazgos son tan sugestivos, porque en ocasiones, por ejemplo, del 15 al 20% de las hemorragias pueden presentar el aspirado nasogástrico limpio, pero sigue existiendo hemorragia digestiva alta. Otras medidas que podemos tomar también es el tacto rectal y pues la evaluación de los niveles de la urea plasmática, que generalmente se encuentran elevados cuando existe una hemorragia digestiva. También buscar otros signos que pueden llegar a confundirnos con la presencia de la hemorragia, como puede ser la epistaxis, es decir, la presencia de sangrado de la nariz, o la hemotisis, perdón, que es la presencia de sangre en la tos que es proveniente de los campos broncopulmonares. Y esto porque en ambos casos la sangre que viene presente ya sea de las fosas nasales o del campo broncopulmonar puede ser deglutida y puede ser expulsada en forma de vómito o de hematemesis de sangre fresca y se puede confundir. Además de ello, también por otro lado tenemos la anemia, que pues la anemia analítica, es decir, la anemia que arrojan los resultados del laboratorio, no siempre es sugestiva de hemorragia digestiva alta, ya que también puede hablarnos de una hemorragia que sea de carácter crónico, en la cual, por ejemplo, es importante evaluar el volumen corpuscular medio, ya que si se eleva puede ser por falta de hierro, y si se disminuye puede ser por falta de hierro, y si se eleva puede ser por falta de ácido fólico. Entonces hay que descartar estos factores que nos pueden llegar a la confusión. Bueno, como el segundo paso, que es evaluar básicamente la magnitud del sangrado, en el cual pues lo que básicamente se evalúa es tanto la cantidad de sangre que se pierde como la velocidad en la que esta se pierde. ¿Cómo hacemos? Pues evaluando el estado hemodinámico del paciente, que ya lo hablaron anteriormente mi compañero y el doctor, que pues básicamente es evaluar tanto la frecuencia cardíaca como la tensión arterial. Entonces podemos definir a la hemorragia por niveles, por decirlo así, de acuerdo a su gravedad. Entonces, como se ve en el cuadro, pues una hemorragia digestiva alta que sea leve va a presentar un paciente que sea sintomático, que tenga las constantes vitales normales, que es normocoloreada, que sea templada y seca, pero que indica pues hasta un 10% de pérdida de la bulimia circulante. También puede haber una hemorragia digestiva alta moderada, que la tensión arterial sistólica sea mayor de 100 miligramos de mercurio, que la frecuencia cardíaca sea menor de 100 pulsaciones por minuto, que exista una discreta vasoconstricción periférica, es decir, que existen signos cutáneos como palidez, como la fealdad, y también están, bueno, los signos posturales, que básicamente es el cambio de posición de cúbito supino asentado, en el cual el paciente puede sugerir estos cambios hemodinámicos, que son básicamente la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Bueno, en este caso, de la moderada serían negativos. También la pérdida del 10 al 25% de la bulimia. Luego tenemos la clasificación de la hemorragia digestiva grave, que básicamente es la tensión sistólica menor de 100 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca de 100 entre 120 pulsaciones por minuto, una intensa vasoconstricción periférica que se evidencia en la palidez, en la frialdad y en la sudoración, la agitación del paciente, signos también posturales, en este caso sí positivos, y también la pérdida de la bulimia de un 25 al 35%. Y luego está la hemorragia digestiva que sea masiva, que es cuando ya se presentan los signos del shock hipovolémico que mencionábamos anteriormente. También la vasoconstricción intensa periférica, un colapso venoso, agitación, puede incluso llegar a conducir al coma, la anuria y la pérdida de la bulimia del 35%. Todos estos signos, como mencionamos anteriormente, pues nos pueden llegar a indicar también el estado neurovegetativo del paciente, que se encuentra intacto, se encuentra alterado, pues como vimos anteriormente, los signos cutáneos principalmente, porque podemos encontrar que se encuentra alterado, si la piel es pálida, sudorosa y fría, y además de ello presenta mareo. O cuando se encuentra intacto, que básicamente la piel, los signos cutáneos serán la piel caliente, normocoloreada y seca. Bueno, lo que les estaba mencionando anteriormente también en la evaluación de los niveles de la hemorragia digestiva, de los signos posturales, que básicamente es cuando se cambia al paciente de posición de cúbito supino asentado y presenta estas alteraciones hemodinámicas, que básicamente puede ser que incremente la frecuencia cardíaca en más de 20 pulsaciones por minuto, o que la tensión sistólica disminuya más de 10 miligramos de mercurio.
es cuando serían positivos, negativos cuando no se presentan, obviamente. Y pues como tercer paso, tendríamos que averiguar si la hemorragia sigue activa, que básicamente lo principal es buscar los signos de que sigue activa, es decir, la hematemesis de la sangre fresca, siempre recordando evitar ciertos factores de confusión como los que mencioné anteriormente de la epistaxis y también de la hemoptisis. También que se encuentre un peristaltismo intestinal que se encuentre aumentado y pues la presencia de hematoquesia. Esto indica que la hemorragia sigue activa. Otra de las maneras, como mencionaba anteriormente, otra de las medidas que podemos tomar para ver si sigue activa es la colocación de una sonda nasogástrica. Bueno, realmente el uso de la misma es un poco controversial, principalmente porque se la utiliza con el fin de buscar ciertos signos y en ocasiones pues el aspirado nasogástrico va a salir normal, como les mencionaba anteriormente, el 15 al 20%, y eso no quiere decir que no existe hemorragia digestiva alta, y lo que puede ocurrir, por ejemplo, con las úlceras a nivel duodenal, especialmente cuando tienen alguna relación con un vasoespasmo a nivel pilórico. Bueno, eso sin embargo se han hecho varios estudios, principalmente de la Sociedad Americana de gastrointestinal endoscopía, en la que pues, se mostró que cuando se coloca la zona nasogástrica y el aspirado nasogástrico se muestra claro, generalmente se relaciona un 6% de la mortalidad a un 18% de la mortalidad cuando el aspirado revela la presencia de sangre roja y cuando también revela esta presencia de sangre roja junto con heces de sangre roja también está asociado a un 30% de la mortalidad. Bueno, posteriormente a estos tres principios básicos y también dependiendo del estado hemodinámico del paciente hay que tratar de recabar cierto tipo de información que sea relevante para el diagnóstico etiológico. Primero, datos sospechosos de hepatopatías, principalmente de hepatopatías virales, así como signos cutáneos de hepatopatías crónicas. También el consumo, principalmente el consumo de fármacos, como mencioné, principalmente pacientes añosos, que puede ser el consumo de fármacos que afecten a la mucosa gástrica, como es el ácido acetilsalicílico y también los AINES. Fármacos que pueden llegar a agravar la hemorragia, como anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, y los fármacos que pueden dificultar la reanimación, que son los betabloqueantes y los hipotensores. Además de ello, también pues siempre hay que tratar de buscar ciertos signos de patologías ya presentes en el paciente, como pueden ser principalmente de úlcera péptica, porque pues, es la principal causa etiológica. Entonces, buscar síntomas como el dolor epigástrico postprandial, que se calme con ingesta de alcalinos o con la ingesta como tal. Si hay antecedentes de úlceras, por ejemplo, que ya existe algún tratamiento quirúrgico, en este caso de la úlcera péptica, que sea úlcera recurrente, o úlcera de anastomosis, también buscar signos de enfermedades como la esofagitis o, bueno, del reflujo gastroesofágico, principalmente, que, bueno, como ya conocemos, la pirosis y la regurgitación, que son los principales signos. También signos de neoplasia, ya sea de esófago, de esófago o a nivel gástrico, principalmente anorexia, pérdida de peso, en el caso del esófago, disfagia, principalmente para sólidos, y en el caso del estómago, pues presencia de dolor a nivel del epigastrio, de vómitos. También el síndrome de Maillard-Weiss, que también puede presentarse pues, por hematemesis, con vómitos violentos. También, bueno, como ya mencionaron en el tema anterior, pues, las varices esofágicas, que son pues sugerentes de hemorragia digestiva alta varicial. También tenemos úlceras que sean producidas por consumo de AINES, de ácido acetilsalicílico, y pues también antecedentes de úlceras por estrés, como traumatismo, sepsis, quemadura. Bueno, respecto a lo que vendría siendo el examen físico, en este, en cambio, pues lo que hay que tratar de buscar es signos de inestabilidad hemodinámica, como mencionamos anteriormente, principalmente la tensión arterial, el pulso, básicamente los signos cutáneos como temperatura y coloración de piel. También para relacionarlo tal vez con otro tipo de etiología, por la hipertensión portal, signos de ictericia, de hepatosplenomegalia, de circulación colateral, de ascitis o de arañas vasculares, y también ciertos signos sugerentes de enfermedad sistémica, como pueden ser las petequias del síndrome de Schönlein-Enoch, las manchas melánicas peribucales del síndrome de Peutz-Jeghers, y también las telangiectasias del síndrome de Rendo-Osler-Weber, como se puede observar en las imágenes. También existen ciertos factores que nos pueden proporcionar pues, un peor pronóstico, como también ya lo mencionaron en el tema anterior, que bueno,
es pacientes añosos, más de 60 años, la presencia de comorbilidades que se puede presentar también en los mismos, el comienzo de la hemorragia en el hospital, la inestabilidad hemodinámica de presentación, bueno, que principalmente hay que tomar en cuenta que en caso de que el paciente presente una mala inestabilidad hemodinámica, es con las medidas de reanimación con lo primero que actuamos. También una historia de hematoquesis, de metemesis, que se necesitan transfusiones mayores a 5 unidades mayores a 5 unidades de los conglomerados de los glóbulos rojos, también necesidad de cirugía de emergencia y hemorragia que sea recidivante o que sea persistente. También tenemos ciertas escalas o ciertos índices para tratar de evaluar el pronóstico del paciente, es decir, para tratar de evaluar cuál es el riesgo de que sufra o no la hemorragia. Primero tenemos el índice de Rockham, que, bueno, dentro de lo que son los parámetros, que sea menor de 60 años, tiene una puntuación de 0. Bueno, primero hay que este índice, pues, indica el riesgo de sangrado, ya sea bajo, intermedio o alto. Si es bajo, es menor o igual a 2 puntos, intermedio quizá de 3 a 4 puntos y alto mayor o igual a 5 puntos. Bueno, dentro de los parámetros, menor a 60 años, una puntuación de 0, de 60 hasta 79 años, esta puntuación de 1, mayor de 80 años, puntuación de 2. En el caso de que no exista shock, puntuación de 0. Si existe ya signos de shock hipovolémico como taquicardia, puntuación de 1. Si existe hipotensión, puntuación de 2. Sin enfermedades, sin comorbilidades asociadas, puntuación de 0. Ya enfermedades asociadas que sean carácter grave, puntuación de 2. Insuficiencia renal, cirrosis, neoplasias, de puntuación de 3. Sin que existan lesiones o enfermedad, por ejemplo, de Mayor y Weiss, puntuación de 0. Que sí existan ya lesiones, como pueden ser evaluaciones, puntuación de 1, que existan neoplasias, puntuación de 2, y que no existan signos de hemorragia o la clasificación del Forest, que es la clasificación endoscópica que pues, más adelante mencionaré, signos de 0, también que haya presencia de sangre fresca, o ya cierta clasificación de Forest ya es puntuación de 2. Y pues otra de las escalas pronósticas, o de los escales pronósticos, es el de Blatchford, que pues básicamente evalúa lo que son los parámetros del ingreso, igual que en caso de que el score pues sea de 6 o mayor de 6, hay un riesgo alto de que el paciente sufra hemorragia que necesite cierta intervención, más del 50% generalmente, y evalúa pues igual la presión sistólica, de 100 a 109 de puntuación de 1, 90 a 99 puntuación de 2 y menos de 90 puntuación de 3. También evalúa lo que es el boom, el nitrógeno ureico urinario, de 6.5 a 7.9 puntuación de 2, de 8 a 9.9 puntuación de 3, de 10 a 24 puntuación de 4 y más de 25 milivoltios litros puntuación de 6. También evalúa la hemoglobina para hombres y para mujeres. En el caso de los hombres, de 12 a 12.9 puntuación de 1, de 10 a 11.9 puntuación de 3 y mayor de 10 pues puntuación de 6. Y en caso de las mujeres, de 10 a 11.9 puntuación de 1 y menor de 10 puntuación de 6. Y pues hay otro tipo de variables como puede ser el pulso, las melenas y el pulso de las melenas que tienen puntuación de 1 y 5 pues el daño hepático o insuficiencia cardíaca que tienen puntuación de 2. Bueno, dependiendo, como ya mencionaba anteriormente, del estado hemodinámico en el que el paciente pues llegue a las unidades hospitalarias, la primera medida terapéutica para estabilizarlo hemodinámicamente es la reanimación, para tratar de regular la descompensación que tiene el paciente y de que exista una correcta perfusión hacia los órganos vitales. Bueno, lo primero que hay que evaluar pues, son los cambios posturales, por decirlo así, o la postura en la que se va a encontrar el paciente, ya que, por ejemplo, si existe una hemorragia de carácter activo que tiene hematemesis, pero el paciente tiene alterado el nivel de conciencia, obviamente este no va a poder moverse por sí solo y hay un alto riesgo de que se produzca una aspiración broncopulmonar. Entonces hay que colocar al paciente pues, en decúbito lateral y tratar de considerar la intubación en caso de ser necesario. Otro de los cambios posturales que se puede producir es cuando el paciente presenta una grave alteración hemodinámica y se coloca al paciente en una posición de tren de Lemberg, que pues básicamente es que en la cama del paciente la cabeza se encuentra a una altura menor de la de los pies, con el objetivo de favorecer el retorno venoso tanto hacia la circulación cerebral como hacia el corazón, tomando en cuenta la grave alteración hemodinámica que hay en estos pacientes. Y una vez que ya los pacientes se encuentran estables o bueno, que se encuentran recuperados, hay que tratar de adoptar pues, la posición semisentada. También
Dentro de otras de las medidas de reanimación, pues está la administración de oxígeno por cánula nasal. Y como también ya mencionaban anteriormente, una vez que ya se va a empezar con la reposición de lo que vendría siendo el volumen perdido del paciente, pues se suelen colocar dos catéteres venosos periféricos que son de un calibre grueso, entre 16 y 18. Y pues se trata de estabilizar hemodinámicamente al paciente, especialmente cuando las hemorragias son graves o son masivas. Y mediante las medidas anteriores que mencioné, tanto de la posición como de haber puesto los catéteres periféricos, se haya mejorado la situación hemodinámica. Se trata de cateterizar una vía venosa central con el fin de poder controlar la presión venosa central. Y pues antes de también la administración, de la reposición volémica del paciente, pues hay que tratar de tomar una muestra, hay que tomar muestras sanguíneas para poder realizar hemograma, la relación del urea y del BUN, la creatinina, la glucosa, el sodio y el potasio, los tiempos de proton 20. Y otra de las medidas de reanimación, pues básicamente es la fluidoterapia, que se puede hacer con la administración de soluciones cristaloides de manera rápida, que puede ser soluciones como el extracto de Ringer o la misma solución fisiológica de cloruro de sodio. También se puede utilizar en caso, en específico de que el paciente lo requiera, los secundarios plasmáticos, y se debe controlar pues, la velocidad en la que se administra la fluidoterapia, de acuerdo a la gravedad de la hemorragia que presenta el paciente. También existen otras medidas como, van a ser básicamente la transfusión sanguínea. Aquí hay varios factores a considerar para transfundir sangre, principalmente el riesgo del paciente, si es de alto o de bajo riesgo. ¿Cómo definimos esto? Bajo riesgo son pacientes básicamente que son jóvenes, no tienen enfermedades asociadas ni comorbilidades, y en ellos se puede pues, considerar la transfusión sanguínea con una hemoglobina que se encuentre por debajo de los 7 gramos de decilitro, con el objetivo de tratar de llegar a 8 a 9 gramos de decilitro. En cambio, existen pacientes que ya se encuentran en alto riesgo, que básicamente son pacientes ancianos o añosos que tienen comorbilidades y que en ellos se deben administrar los concentrados de glóbulos rojos o de hematíes, pues para tratar de mantener la hemoglobina en un nivel de 10 gramos de decilitro. También hay factores que van a influir en la decisión de transfundir la sangre, que son, pues, primero, la situación hemodinámica del paciente, como llevo recargando toda la exposición, también la magnitud y la persistencia de la hemorragia, que ya mencioné anteriormente también cómo medimos la magnitud, es decir, tanto la velocidad de sangre, tanto la cantidad de sangre que se pierde como a qué velocidad. También la capacidad de adaptación al paciente que tenga la transfusión, la etiología de la hemorragia y evidencia de estigmas de alto riesgo de recidiva, como coágulos, vasos visibles, que igual están en la clasificación de Forres que voy a hablar más adelante. Y también en el caso de la endoscopía, de la terapia por medio de endoscopía, la hemostasia endoscópica, si se realizó con éxito o fracasó. Dentro de lo que vendría siendo ya, tanto para diagnosticar como para la terapia, tenemos la endoscopía, que es la prueba de elección para efectuar el diagnóstico, y debería practicarse en casi la totalidad de los pacientes. Dentro de las consideraciones previas, debe realizarse por un personal que se encuentre capacitado, instruido para realizar la endoscopía, tanto la endoscopía como para que en caso de que el paciente se encuentre hemodinámicamente inestable, que se encuentre capacitado el personal para poder monitorizarlo hemodinámicamente, respiratoriamente y a nivel respiratorio, y en caso de que se necesiten medidas de reanimación, que también pueda realizarlas. Para la endoscopía, ¿cuál es el momento óptimo? Tomando en cuenta los que les mencioné anteriormente, de confirmar pues la presencia de la hemorragia, y antes de mandar endoscopía tomar ciertas medidas como ver el aspirado nasogástrico, y también analizar ciertos otros factores. Pues una vez que ya se llega a endoscopía, que se considera que se debe realizar, pues el mejor momento es, digamos, de manera precoz, por decirlo así, porque permite pues el tratamiento hemostásico temprano en pacientes que tengan un alto riesgo, y por ende la endoscopía urgente se realiza dentro de las primeras 24 horas. Sin embargo, existen situaciones en las que se puede retrasar o incluso se puede pues, evitar realizar el procedimiento, como pueden ser la presencia de alteraciones principalmente en nivel cardíaco o de insuficiencia respiratoria, por ejemplo.
Y también van a existir situaciones en las que pues, se necesite que se realice el procedimiento un poco más temprano, entre las 6 y 12 horas, principalmente, que esto suele ser necesario cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente muy inestable. También existen ciertas medidas previas, bueno, como ya mencioné, la sonda nasogástrica, principalmente para ver el aspirado nasogástrico. También, bueno, cierta parte de la literatura dice que mejora la visión durante la endoscopía y también disminuye el riesgo de broncoaspiración. Aunque igual existe la controversia porque generalmente una vez que se ve el aspirado nasogástrico se suele quitar la sonda porque realmente no tiene como otro fin más que ver el aspirado. También está la utilización de los agentes procinéticos. Bueno, realmente no se ha determinado por la utilidad que tengan los agentes procinéticos. Sin embargo, se sugiere el uso de la eritromicina, que es un agonista de los receptores de motilina y que tiene propiedades procinéticas. Esta eritromicina se suele usar en dosis de 3 miligramos por kilogramo por vía intravenosa y entre un lapso de entre 30 a 90 minutos antes de la endoscopia. Esto con el fin de pues, facilitar la evacuación de restos hemáticos y también de mejorar la visibilidad de la endoscopia. Y también tenemos el tratamiento con los inhibidores de la bomba de los protones antes de la endoscopia, que básicamente lo que reduce es la frecuencia de que exista estigmas endoscópicos de alto riesgo. Y también su perfusión pues, endovenosa de dosis altas permite optimizar los resultados que tenga la endoscopia. La endoscopia también pues, conlleva, como cualquier procedimiento, riesgos y contraindicaciones, principalmente la broncoaspiración, hipoventilación, hipotensión, la inducción de la hemorragia por perforación o la inducción de la hemorragia. También hay que tratar de corregir los trastornos de la coagulación, principalmente pues, la utilización de crioprecipitados en caso de que la hemorragia sea masiva como tal y que también haya alteración grave de la coagulación. También, bueno, dependiendo de la etiología, se puede utilizar pues, lo que es la vitamina K en una única dosis de 10 miligramos por vía intravenosa y también tratar de siempre realizar los procedimientos manteniéndonos por los índices internacionales, que básicamente sería el INR terapéutico, que tiene que ir de 2 a 3. Luego, para optimizar el rendimiento de la endoscopía, es importante tomar en cuenta que además de mostrarnos la etiología que tiene la hemorragia digestiva alta, también muestra otros factores como viene siendo el sangrado, tanto el sangrado como los estigmas de hemorragia reciente. Bueno, hablando primero de sangrado, en el caso de que se encuentre sangrado activo, una lesión con sangrado activo, como podemos observar en la imagen, pues hay un riesgo de que esta lesión siga sangrando o resangre de nuevo en mayor del 80%. También se puede visualizar lo que son los vasos no sangrantes, que aumenta el riesgo de sangrado del 50%, y también puede que se disminuya el riesgo de sangrado en el caso de que, por ejemplo, se observen coágulos adheridos. Esto reduce el riesgo de un 20 al 30%, de que se observen manchas de hematinas, lo reduce del 5 al 10%, que se encuentre un fondo de lesión limpia, lo reduce del 1 al 2%. Y estos mismos factores se encuentran relacionados con lo que vendría siendo la clasificación de recidivas hemorrágicas o grado de Forest, de los estigmas de hemorragia, ya que, como podemos observar, el sangrado activo, en el caso del sangrado activo, si este es en forma de jet o de chorro, como podríamos observar en la primera imagen, que es de Forest 1A, pues bueno, básicamente está la clasificación de Forest 1A. Luego también tenemos el sangrado que es en forma de sábana, que es la segunda imagen. También tenemos, como ya vimos anteriormente, cuando existe un vaso visible en el fondo de la lesión, sería la clasificación de Forest 2A. También cuando vemos la presencia de un coágulo adherido, que sería como la parte de imágenes de Forest 2B. También cuando podemos ver la presencia de lo que son los coágulos oscuros o negros, sería Forest 2C. Y pues la clasificación de Forest 3, que es cuando el fondo de la herida se encuentra pues, limpio. Bueno, se encuentra como cubierta por fibrina y está básicamente limpio. También tenemos ciertos estigmas que son de alto riesgo, como son los que se observan aquí. Pues ya mencioné igual el sangrado activo pues, en forma de gel, que es la clasificación de Forest 1A, como se ve en la primera imagen, que se puede presentar en una úlcera gástrica. También puede presentarse en úlceras duodenales el sangrado de sábana, que es la clasificación de Forest 1B.
Y también se puede apreciar pues, cuando las úlceras tienen un vaso visible en el fondo de la lesión, sin sangrado, que es lo que les mencionaba anteriormente, que es la clasificación de Forest 2A. También existen estigmas de bajo riesgo de recidiva hemorrágica, que también se pueden presentar en las úlceras, como en caso de la úlcera gástrica, la presentación de un coágulo fresco adherido, que es la clasificación de Forest 2B. También, como vemos en la segunda imagen, la úlcera gástrica, que tiene pequeños coágulos oscuros y puntos de hematina, que pues, básicamente es la clasificación 2C. Y cuando la úlcera pues, gástrica se encuentra limpia y muestra pues, que se encuentra recubierta de fibrina, que es la clasificación de Forest 3. Bueno, también ya dentro de lo que es la terapia de hemostasia endoscópica, pues básicamente hay varias técnicas, pero el mecanismo de acción básicamente es el mismo, que es la formación de un trombo a nivel del punto sangrante de la pared vascular para inducir hemostasia. Existen gran cantidad de técnicas, principalmente se encuentran las técnicas de inyección, que se inyecta pues, adrenalina, esclerosantes y pegamentos. Básicamente estos son en la práctica clínica las inyecciones son los que más se va a encontrar porque son más fáciles, son más baratos, son más accesibles y generalmente el que mayor se realiza es la inyección de adrenalina sola o puede ser acompañada con otro agente y suelen tener una eficacia clínica de aproximadamente el 95%, ya que el 95% de las veces se produce inicialmente la hemostasia y pueden reducir el riesgo de recidivas en un 20%. Luego tenemos procedimientos térmicos, sean tanto de contacto como de no contacto. Los de contacto, que son la electrocoagulación mono o bipolar, también hay la multipolar y la termocoagulación. Los de contacto, pues básicamente lo que hacen es por medio de una sonda unir las paredes, los lados opuestos de las paredes para posteriormente aplicar calor en contra de la pared vascular y así inducir la hemostasia. Y también están los procedimientos de no contacto que pues, básicamente por medio del calor igual tratan de inducir la hemostasia pero sin tener contacto con las paredes de los vasos y lo hacen mediante láser o mediante gas, que en este caso sería el argón. Y también existen procedimientos mecánicos que si bien no son tan presentes en la práctica clínica, son los métodos de elección cuando los vasos son de gran calibre y principalmente son la colocación de los hemoclips y de las ligaduras con banda. Bueno, igual aquí hay imágenes de los procedimientos de las técnicas endoscópicas de hemostasia. El primero podemos ver cuando existe esclerosis de la úlcera gástrica, en el B termorregulación, el medio térmico, y también en la última imagen pues la colocación de medios mecánicos como es el endoclip. Bueno, ¿qué ocurre cuando pasa el fracaso de la hemostasia endoscópica? Generalmente del 10 al 15% de los pacientes presentan signos de sangrado nuevamente en las primeras 72 horas. Hay que tener en cuenta que los signos de que se pueda presentar un resangrado son signos de shock hipovolémico, hemoglobina que se encuentra por debajo de 10 gramos de decilitro, que insista un sangrado activo durante la realización de la endoscopía y úlceras que sean mayores de 2 centímetros y que se encuentran ubicadas, por ejemplo, en la curvatura menor del estómago. También es importante tomar en cuenta que cuando ocurre el fracaso de la hemostasia endoscópica se puede volver a realizar la endoscopía, lo que se le conoce como second look, que pues básicamente es un segundo intento de terapia endoscópica por hemostasia antes de realizar una cirugía. Sin embargo, cabe aclarar que pues, este segundo intento no mejora los índices de que no exista mortalidad, ni tampoco va a disminuir la necesidad del paciente de recibir cirugía, pero pues está el planteamiento de que si fracasa una vez se puede volver a intentar. También existen técnicas pues, bueno, de imagen, de diagnóstico, que básicamente vendría siendo la angiografía, que es lo que se hace que los pacientes que tengan igual una hemorragia que sea persistente o recidivante, pues se puede realizar arteriografía selectiva del tronco celíaco, también de la arteria mesentérica superior, pues con el fin de buscar el origen de la hemorragia, diagnosticar básicamente hemorragias que sean arteriales o que sean capilares. Y bueno, esta técnica pues obviamente no sirve para determinar
sangrados de tipo venoso, y estos sangrados de carácter arterial o capilar cuando la extravasación es mayor de por lo menos 0.5 milímetros minuto. Es una técnica de imagen bastante específica. Y pues, bueno, básicamente aquí en la imagen se puede observar una infografía que muestra el punto de sangrado en el yeyuno, como se puede observar, que pues la razón por la que se provoca una hemorragia digestiva. Bueno, respecto al tratamiento posterior a la realización de la endoscopía, existen varias medidas, principalmente, bueno, de manera general, se encuentra en la dieta y el régimen de vida. Igual depende del tipo de paciente, es decir, si el paciente presenta un bajo riesgo, por decir, la vuelta a su dieta normal, a su dieta habitual, cuando la úlcera tiene bajo riesgo, se puede hacer técnicamente de manera inmediata o precoz después del procedimiento. Pero en pacientes que ya presenten alto riesgo, hay que tratar de mantener una dieta líquida por 24 horas, por razón de que, como les mencioné anteriormente, si fracasa por el alto riesgo que tiene el paciente de su inestabilidad hemodinámica, de presentar resangrados, si fracasa la hemostasia endoscópica, pues se puede volver a realizar el procedimiento. Entonces, por eso es importante mantener la dieta líquida. Y respecto a lo que sería el régimen de vida, pues el ejercicio, dependiendo del grado de anemia poshemorrágica, es como se va a ir volviendo a introducir el ejercicio. Y las actividades laborales generalmente suelen ser de 15 a 30 días. También tenemos en cuenta lo que es la ferroterapia, que se debe realizar pues, básicamente un estudio del metabolismo férrico por la anemia poshemorrágica que se puede producir antes de dar de alta al paciente para administrar en caso de ser necesarios suplementos de hierro, ya sea por vía oral o por vía venosa. Y pues los criterios de alta hospitalaria, bueno, principalmente pacientes que tengan bajo riesgo de recidivas, cuando ya no existe, bueno, y en caso de los pacientes que tienen alto riesgo, pues una vez que se haya evaluado de nuevo la estabilidad hemodinámica del paciente, las comorbilidades y también el apoyo familiar que se puede llegar a tener. Bueno, dentro de las medidas específicas como tal, está la inhibición de la secreción gástrica. ¿Por qué razón? Bueno, porque tiene dos mecanismos. La inhibición de la secreción, uno que permite que se puedan cicatrizar más rápido las lesiones mucosas que se pueden llegar a producir por la hemostasia, por el mismo proceso, y también que esta inhibición de la secreción gástrica pues favorece la agregación plaquetaria. Y pues por eso va a permitir que los coágulos se puedan estabilizar. También que es importante tener el pH gástrico, bueno, intragástrico, mayor de 4 o mayor de 6, y bueno, esto se puede conseguir con mayor eficacia con dosis altas de los inhibidores de lo que son las bombas de protones, que básicamente son el omeprazol, el pantoprazol y el esomeprazol, que se administran de la misma manera. Es decir, con bolos iniciales de 80 miligramos intravenosos, después se va con 40 miligramos intravenosos cada 8 horas, o infusión continua de 8 miligramos hora. Y por último, también tenemos el tratamiento quirúrgico, el cual pues está indicado ya en el caso de que exista una hemorragia masiva o de que la hemorragia sea persistente. Y por último, pues está básicamente lo que es el algoritmo para nosotros poder evaluar, que como les mencioné, un paciente, pues de evaluación inicial, los 3 parámetros o principios fundamentales, que es confirmar la hemorragia, evaluar la magnitud que tenga la hemorragia, y también valorar los signos, bueno, que la hemorragia esté activa o no. Luego también investigar, obtener la información básicamente de aquellos factores que pueden influir. En el caso de que el paciente pues llegue con una inestabilidad hemodinámica bastante grande, pues lo primero es la reanimación. Si no, igual después de los parámetros mencionados anteriormente va la reanimación y luego pues la terapia, que básicamente se hace con endoscopía, evaluando el riesgo que puede tener el paciente. Para hacer la endoscopía urgente, que como les mencioné va de 6 a 12 horas, o la endoscopía que ya pues sea mayor a las 24 horas o se encuentra dentro del periodo de 12 a 24 horas. Y también evaluando los estigmas de riesgo de sangrado, que es la clasificación de Forest. Eso sería todo, gracias. Muy bien, gracias, y muy buena exposición, sintético y muy claro, ¿no? Con cada ejemplo. La próxima clase, a ver, quiero hablar de dos puntos muy importantes. El segundo parcial, ¿cuándo lo podemos ya? Por favor, todos con sus cámaras para de paso ver. ¿Cómo está, doctor?
La lista. Todos tenemos sus cámaras, por favor. A ver, dígame. Ya, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo pienso que para el día viernes de la otra semana, si se puede ser, y a la vez yo ya estoy en contacto con Thais, con la de la otra semana. Otro partido. Pero vamos a hacer una sola evaluación ya con todos los temas, porque la próxima semana se acaba el bimestre, pero ya. ¿O no? Sí, exacto. Y como usted estuvo, creo que mencionando que son solo 12 parciales, entonces ahora toca desde la semana 5 hasta la 9, incluida. O lo podemos dividir también en dos, porque verán, lo que no hemos evaluado